Hola, soy la Basmati de nuevo con vosotros. Hoy voy a hablar de Cazadores en la nieve de Peter Bruegel el Viejo. Yo no sé por qué se llama el Viejo, porque murió entre 35 y 45 años. Todo lo que tiene que ver con él se desconoce. Ni siquiera se sabe si el apellido es un apellido que ya se usaban entonces o es simplemente su lugar de nacimiento, porque Bruegel hay uno en Bélgica y otro en Holanda, por lo tanto no se sabe. Él se va a vivir a Bruselas porque se casa con una mujer de allí, pero ni siquiera se sabe si era holandés o era belga. Realmente los Países Bajos son también pequeñitos, están muy cerca uno de otro. Bueno, he de contaros una cosa. Yo ya he hablado de Peter Bruegel, pero en concreto hoy voy a hablar de, ya están aquí mis amigos, de la pintura de género, que es la pintura que se refiere al paisaje. Y aunque todo el mundo piensa que Patinir realmente es el primer paisajista, ya sabéis que los paisajes se utilizaban como fondo, de verdad, ¿eh? De verdad. ¿Vosotros creéis que puedo hablar así con dos? Bueno, que aunque se pensaba que se utilizaba como fondo, realmente eh, ellos son los primeros que empiezan a darle protagonismo y que luego influirán muchísimo en Rubens, en el siglo XIX, en las vanguardias, porque Peter Bruegel, aunque alcanza grandísimo éxito en su época, sin embargo, después es olvidado. Se le veía también como un poco subversivo. Bueno, él tiene mucho vínculo, ahora lo contaré, con el Bosco, ese tipo de pintura, es una pintura ácida, con una crítica social grande, pero él tiene muchísimo más sentido del humor. Él deja dos hijos que después van a ser también artistas, pero cuando él muere de forma repentina, ya os digo, entre los 35 y los 45, muy joven, en plena flor de la vida, además en pleno éxito, en pleno hito, y sin embargo los niños se quedan pequeñitos, puesto que entonces se supone su estilo, el estilo de los hijos, que luego van a ser pintores también artistas, se supone que va a ser la suegra, que también es artista, la que los va a proveer, digamos, del oficio, por decirlo de alguna forma. Él se va a venir, se va a Bruselas a vivir porque su suegra se casa con una chica que es la hija de su maestro, pero la suegra, que también es artista, le dice que por favor, que quiere tenerlos cerca. Entonces los proveen, estaban en buena situación económica, él también, los provee. Él tenía también una relación ahí escondida con otra mujer con anterioridad al casamiento, ya no sé más, hay que ver los cotilleos, pero lo probé de una vivienda para estar cerca de los suegros y que los niños se crían juntos a los abuelitos, algo que hace mucha gente, incluso en la actualidad. Bueno, Cazadores en la nieve, voy a ver si lo cuento porque si no voy a poner a contar una cosa. Mira, hay una cosa curiosa, y es que Cazadores en la nieve, hay una pequeña edad de hielo que es del siglo XVI hasta el siglo XIX, y siempre se pone Cazadores en la nieve como ejemplo, los meteorólogos y tal, del frío, de los inviernos crudísimos y terribles que sufrió Europa, centro-norte de Europa en esta época. Mirad, este señor durante mucho tiempo, Peter Bruegel, que dicen los alemanes, viajó a Italia, estuvo incluso trabajando en Italia, y tiene influencias manieristas, tiene influencias renacentistas, pero él es muy personal. Él tiene un discurso suyo y además era muy trabajador. Ya no sé lo que iba a decir, que viajó en Italia. Ah, sí. Bueno, pues que le fascinaron muchísimo los Alpes. Entonces pasó, cuando estuvo por la zona de los Alpes, hizo muchísimas, ¿cómo se dice? Bocetos. Y entonces, después, esos bocetos los aplicó, esos apuntes los aplicó a cuadros como por ejemplo esto. Se quedó totalmente fascinado con los Alpes, totalmente enamorado, y lo aplicó a cuadros como este. Y entonces lo curioso es que estos bocetos, se supone que los Países Bajos, que son totalmente planos, y entonces el cuadro, sin embargo, hay unas cumbres altísimas, porque los cazadores de la nieve son dos cazadores que en un primer término, dos cazadores, no, no sé
sé si son dos o tres, lo he puesto todo en el blog, que son un primer término que entran en diagonal, que van a bajar. Él tiene una composición aérea, como pasa también con los grabados japoneses, siempre como si estuviera subido en un cerro en alto y pinta, ¿no? Y entonces pinta un valle próspero donde ellos vienen cansados, solamente vienen muy abrigados con toda una jauría de perros. Entonces están pasando en ese momento por una hoguera gigantesca que están fabricando como las ascuas para luego darse calor dentro de la casa. Y aunque hay una inclemencia horrorosa, hay una congelación horrorosa, sin embargo, la gente está patinando por los lagos, felices, están tirándose en trineo, se ve muchísima alegría, ¿no? Y entonces él, que es grabador también, ha tenido que hacer obra del Bosco y tal, tiene una grandísima influencia del Bosco, pero sin embargo sus cuadros son mucho más alegres, irónicos, aunque él tiene una penetración psicológica muy grande. Bueno, voy a contároslo, venga, que si no me estoy enrollando a contaros cosas. El cuadro está llenísimo de vitalidad, pero lo que quiero deciros es que el paisaje es totalmente fantasioso, porque esos no son los Países Bajos, esos son los Alpes. Se ha inventado el paisaje y es que los Alpes le fascinaron totalmente. Bueno, es un pionero de la pintura paisajística, bueno, el que realmente es, como he dicho antes, Joaquín Patinir, que está antiguo entre 1505 y 1524, el que realmente es considerado el primer paisajista. Realmente, hasta ya sabéis que los primeros paisajistas realmente son los orientales, que en Occidente el paisajismo es relativamente tardío con respecto a Oriente. Bueno, a él se le considera el primer artista, a Patiné se le considera el primer artista paisajista, puesto que el paisaje siempre se ha hecho como de relleno en la alegoría religiosa o en los cuadros míticos de los dioses y tal. El paisaje era como en el Petit Pois, un relleno. Bueno, en la obra de Bruegel es donde el mundo natural realmente pasa a un primer plano, porque aunque Patinir hace el paisaje y tal, está un poquito como más rígido. Este no, este lo llena, este le encantaba irse con un amigo suyo a las bodas campesinas y entonces se disfrazaba de campesino, entonces tomaba apuntes y de hecho tiene un cuadro precioso que se llama La boda campesina. A él le encanta sus cuadros llenarlos de gente. Es muy novedoso en cuanto que los llena de multitudes, es también muy irónico con los temas. También toca el tema de la muerte, el tema de la peste, toma determinadas cosas. Él muestra el horror, pero por otro lado, a diferencia del Bosco, su pintura, su discurso es menos grave, es muy vital, es muy alegre y tiene como mucho sentido del humor también. Bueno, la topografía domina su composición. Él era muy amigo, sabéis que en los Países Bajos, en esta época, él es contemporáneo al Duque de Alba, él tiene buenas relaciones, cuando el Duque de Alba hace esa escabechina para reprimir allí en los Países Bajos, él está protegido porque él está vendiendo obra a España. Y bueno, y él es muy amigo en aquella época, los españoles son buenos cartógrafos y hay una escuela de cartógrafos y los holandeses también. Hay una escuela de cartógrafos allí donde hay españoles y holandeses y cuando deja de estar España desaparece para los españoles y entonces él es íntimo amigo de un cartógrafo que se llama Abraham, no me acuerdo cómo se llama, que cuando él muere, un cartógrafo muy famoso, que cuando él muere le hace unas palabras despidiendo, unas palabras muy hermosas de un amigo de verdad. Bueno, en el 14 y en el 15 los artistas empiezan a utilizar el paisaje, los cuadros como fondo para otros elementos. En el Renacimiento los pintores ya representan escenas. He cogido este cuadro para hablaros de los cuadros de género, que son... entonces ya en el Renacimiento ya están los cuadros religiosos, mitológicos, idealizando ambientes pastoriles con el estilo italiano, donde el paisaje, él, aunque está en Italia y está a tiempo y llega a trabajar en Italia, su discurso no tiene influencia de los italianos, quizá un poquito de manierismo, bueno. Bueno, todavía en esta época, aunque el paisaje ya tiene más protagonismo en personas que no se dedican solo al paisaje, pero todavía está subordinado a otro tema. Pero sin embargo, Bruegel pone el paisaje en Bruegel, es que hay dos pueblos, ya lo he dicho, uno en Holanda y otro en Bélgica que se llama Bruegel. Era muy habitual que la gente se pusiera de apellido su pueblo, pero en aquella época también existen apellidos, entonces es un misterio. Todo lo que hay en torno a la vida de este señor es un misterio. De hecho, se conservan solamente 45 obras, algunas están en el Prado, maravillosas. Una de ellas hablé de ella,
eh, pero un tercio de ellas están en Viena, en el Museo de Viena. Bueno, él le gusta mucho representar actividades humanas como parte integral del paisaje. Este paisaje que os cuento es que no me acuerdo cómo se llama, libro de vista, algo así, que era como un libro personal para rezar. Y entonces está hecho, es un encargo de un sponsor, un patrocinador suyo, no me acuerdo cómo se llama, tengo por ahí una chuleta, ahora la buscaré. Realmente son 12 meses al año, y entonces este es enero-febrero, y después hay otro que es la siega. Entonces solamente se conservan 5 de estos 12 meses que él pintaría, se han perdido el resto, una pena. Bueno, Bruegel tiene gran interés por las vistas, por los sonidos y las experiencias cotidianas, ya sabéis, de la vida cerca de la naturaleza. Él siempre pinta paisajes, pero lo pinta lleno de gente que está haciendo una siega. Él tiene muchas influencias, que no me acuerdo cómo se llama este francés, hoy no me acuerdo de nada. Eh, Él pinta y paisajes, pero en sus paisajes aparece gente que o bien están disfrutando como esta, o bien vienen de cazar, o están haciendo una hoguera, o están disfrutando de patinar en el lago. O sea, no son, los seres humanos no son los protagonistas, pero sí que aparecen por ahí en sus quehaceres cotidianos. Esa sería bueno, sus paisajes configuran la vida cotidiana de sus habitantes, al tiempo que esto le dan forma al paisaje. En el 16 se produce una fuerte caída de las temperaturas, como he dicho antes, que marcan el comienzo de una época que se le llama pequeña glaciación, y de hecho se utiliza el cuadro que os he mencionado hoy, que lo he dicho antes, como ejemplo de ese cambio de temperatura, ese cambio climatológico que predomina en esta época hasta el 19, que dura como 3 siglos, y le llaman la pequeña época de hielo. Bueno, uno de los inviernos más fríos es en 1565, el año en que Peter Bruegel el viejo pinta, que no sé por qué le llaman el viejo, porque se murió entre los 35 y los 45, Cazadores en la nieve. La preocupación de la época por el clima es cambiante y su impacto en la vida comunitaria es, sin embargo, a pesar de que la naturaleza es cruel y está imponiendo su ley, él hace hombres resueltos que vienen con sus perros de cazar, hombres con muchísima energía, que se abrigan, que hacen lo que sea, pero que nada les achica. Una mujer haciendo una hoguera, unos niños patinando, otros con trineos, o sea, nada rompe lo que es la cotidianidad de esos seres humanos que habitan eso. Bueno, él hace innovadoras escenas cotidianas, tiene un discurso muy, muy personal en el campo negado. Así plasma en el lienzo, se pueden coger muy, muy minucioso este periodo de frío extremo, lo plasma y la tierra queda cubierta totalmente de una nieve brillante. Los ríos, lagos, todo se congela y muere todo lo que son todas las criaturas debido a las extraordinarias condiciones climatológicas que son límites totalmente. Cazadores en la nieve ofrece una composición del paisaje que es una ventana a la dicha y a la adversidad en un momento dado. Él no pinta el horror, él no es grave, él pinta un poco de horror, pero pinta también muchísima vitalidad. Bueno, él pinta también una época de turbulencia en la historia europea. En 1552, Bruegel viaja por los Alpes, como he dicho antes, y va haciendo los Alpes de los Apeninos y por Italia. Y durante el viaje realiza muchísimos, ¿cómo se dice? Muchísimos dibujos que luego aplica a su dibujo, algunos de los cuales se conservan así como en los estudios detallados que hay, de hecho con lápiz y tinta. Los Alpes influyen muchísimo en el estilo artístico de este señor, que se ve totalmente fascinado. Él proviene de los Países Bajos, él proviene de una zona que está por debajo del nivel del mar y se queda totalmente fascinado por las montañas, como he dicho antes. Entonces siempre hace unas montañas gigantescas y unos valles donde la gente está haciendo, bueno, ahí se observan los cazadores de la nieve. Aunque el paisaje se representa de modo realista, se trata de un escenario basado en parte en los recuerdos alpinos, como he dicho, del artista, totalmente fantasioso e inventado. Bueno, este tipo de topografía es típico de los Países Bajos, pero es totalmente fantasioso. Bueno, y al mostrar la naturaleza como dueña e impredecible del destino humano, Bruegel realmente lo que propone es una lectura espiritual del cuadro, porque está diciendo ante la adversidad nadie se achica. Bueno, en medio del hielo y ¿cómo se dice? Para compensar las sombras que proyecta las montañas, la comunidad que vive bajo su sombra,
prospera y bulle, está llena de energía y de vitalidad, a pesar del tremendo frío que hace, a pesar de la tremenda ola de frío, los que habitan allí están por ser felices. Bueno, el cuadro sugiere que el ser humano y la naturaleza están ligadas de forma, tienen una relación muchísimo más compleja que la mera sumisión y el someterse a esa gran helada. Los personajes patinan, lanzan trineos, practican deporte de invierno y los lagos helados, en los lagos helados los hombres trabajan exactamente igual, resueltos, acompañados de perros leales que se abren paso por la nieve, envueltos en varias capas de abrigo. A diferencia de la gente del valle, los cazadores parecen abatidos. La gente del valle está feliz totalmente. Ellos vuelven con pocas piezas, una sola pieza. Está siendo como un estudio psicológico, casi se puede leer como, yo qué sé, como una lectura del ser. Los cazadores en la nieve, la pintura es una pintura de género, que es lo que estoy intentando hablar hoy. Lo mismo que ayer hablé de pintura bélica. Y representa a la gente común realizando escenas cotidianas. Y este estilo se populariza en el siglo XVI y XVII, sobre todo para la nueva clase social emergente, sobre todo en los Países Bajos, que tienen un nivel. Ya os digo que los Países Bajos daban, cuando eran colonias de España, daban el doble de dinero que lo que producía América. Lo que pasa es que también América, que tampoco, no es que no tuviera potencial, pero América necesita de una grandísima inversión y estaba escasamente poblada. Bueno, este tipo de pintura atrae a las clases medias de fortuna reciente. Bruegel es pionero totalmente, este tipo de pintura de género, pinta muchas, y, aunque solamente se conservan 45, y ya digo que un tercio lo tiene en el, ¿cómo se llama? En el Museo de Viena, y son escenas de la vida rural, desde, yo qué sé, bodas, bailes, festivales, banquetes. Hay una que es carnaval y no sé quién, lo digo porque es de esta época. Entonces, los cazadores de la nieve forman parte de una serie de 6 o 12 cuadros conocida, como he dicho, como los meses, los cuales se conservan 5 y que se corresponden al mes de enero. Por supuesto, la nieve están ahí. Y esta serie, sin embargo, es una serie que se la hace un acaudalado mecenas que se llama Niklas Jorgelik o algo así, para su mansión de Amberes. Hay una grandísima capacidad adquisitiva en los Países Bajos. Ya sabéis que esta zona está también lo de la Liga Hanseática, etcétera, etcétera. Han sido siempre muy emprendedores y lo siguen siendo, ¿eh? Es un país donde todo lo tiene en contra, el medio, el mar, o sea, siempre han tenido inundaciones, siempre han tenido Francia que los invadía, Inglaterra que los acosaba, España que fueron colonias españolas, siempre, pero han sido muy luchadores. Bueno, representan meses del año condensados en una escena pastoril. Entonces hay otra que es también la siega, que es preciosa, que no sé, me imagino que será el mes de junio. Bruegel se inspira en la tradición de los libros de hora medievales, ya sabéis, que son muy famosos, que eran libros destinados a la oración privada, que se ilustran con calendarios de las estaciones, diferentes estaciones. Hay uno que es muy famoso, pero es que hoy no me acuerdo de nada. Bueno, el legado de Bruegel es evidente en Jacob Ruisalde o Ruisadel y en el siglo XVII, así como en Rubens, y la influencia de la obra de Bruegel en la tradición de países se aprecia sobre todo en el XIX, en las escenas de géneros rurales, de artistas como Gustave Courbet, que no me acordaba antes, o Jean-François Millet. Jean-François Millet y Courbet, he hablado de ellos y yo no sabía que tenía influencia de Bruegel, que dicen los alemanes. Bueno, pues su gran influencia, el paisajismo y la pintura de género del norte de Europa, Bruegel se pasa 3 o 4 siglos que deja de estar de moda y es hasta el siglo XX realmente cuando lo revitalizan, cuando se dan cuenta de es apreciado por sus innovadoras composiciones y su profunda composición humana. Espero que os haya gustado. Hasta mañana.